Estudiantes de la Prepromoción 2020, bienvenidos a todos. El tema que hoy trabajaremos es funciones trigonométricas de un ángulo general. Empecemos con el siguiente ejemplo. En la casa, cada uno de ustedes tiene su radio. Cuando la prenden funciona, debido a que se conectó con unas señales que están en forma de ondas. Estas ondas están en todo el espacio. Cuando se comunican es por las mismas razones. Existen ondas con menor o mayor frecuencia y algunas pudieran causar cierto daño a nuestra salud. Es por eso no es bueno dormirse con el celular en la mano. La razón te impide un sueño profundo. Puede causar pesadillas. Puedes despertar con dolor de cabeza y en otros casos con problemas mayores. Entonces, no está de más seguir estos consejos. Es prudente alejar el teléfono, mejor si lo apagamos. Pero, ¿qué relación tiene estas ondas con las funciones trigonométricas? Bastante. ¿Por qué? Más adelante realizaremos las gráficas de cada una de las funciones trigonométricas y analizaremos su onda y amplitud. Continuamos con el tema. Aquí tenemos el plano cartesiano. A este eje se la llama abscisa, que se la denota con la letra X, y a este eje se la llama ordenada con la letra Y. Entonces, acá dice, sea alfa un ángulo en posición normal y sea PXY un punto cualquiera. Entonces, del origen trazamos una semirrecta hasta el punto PXY y del punto P trazamos una perpendicular hacia el eje X. Y como ven, se ha formado un triángulo rectángulo con un determinado ángulo. Entonces, acá tenemos la notación del teorema de Pitágoras que explico acá. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras única y exclusivamente se cumple en un triángulo rectángulo. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Que el lado más largo, hipotenusa, es igual a la suma de sus dos lados. Es decir, R es igual a X más Y. X más Y, todos elevado al cuadrado. Cuadrado. Entonces, acá tenemos con exponente 2. Por esa razón vamos a decir que al primer miembro y al segundo miembro le vamos a afectar por raíz cuadrada. Es decir, al primer miembro le afectamos por la raíz cuadrada igual a, al segundo miembro también le afectamos por la raíz cuadrada. Es decir, x cuadrado más y elevado al cuadrado. Ahora, operamos en el primer miembro. El exponente 2 con el índice radical se simplifica y simplemente nos ha quedado R, que es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y elevado al cuadrado. De esta manera hemos expresado el teorema de Pitágoras que ya lo teníamos. Entonces, más adelante vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Continuamos. Acá, en el triángulo rectángulo, algo que deben tomar en cuenta es lo siguiente, conocer sus lados. Este lado, como es paralelo a la ordenada, va a ser la ordenada. Y este lado, como está sobre el eje X, va a ser abscisa. Y todo este lado vamos a llamarle distancia, que la vamos a denotar con la letra R. Entonces continuamos. Para determinar las 6 funciones trigonométricas es importante que sepan el orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Repito, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces vamos a formar de la siguiente manera. Vamos a trabajar con la abscisa, con la ordenada y con distancia que ya lo hemos denotado. Vamos con la primera función. Dice acá, seno del ángulo alfa. ¿Por qué alfa? Porque nuestro triángulo acá dice alfa. Si fuera tita, toditos lo expresaríamos como tita. Vamos con la primera función trigonométrica, seno. La función seno es igual a ordenada dividido entre distancia.
Ordenada, ¿qué es? Aquí está. Y dividido entre distancia. ¿Cuál es la distancia? R. Ahí está. Vamos con la función coseno. La función coseno es igual a abscisa dividido entre distancia. ¿Y qué es abscisa? Es x dividido entre r, distancia. Vamos con la función tangente. La función tangente es igual a la ordenada dividido entre la abscisa. Ordenada dividido entre la abscisa. Ordenada es igual a y dividido entre la abscisa, x. Bien, ahí están las tres funciones trigonométricas. Ahora, en este otro lado, estas tres funciones son funciones inversas. ¿Qué quiere decir? Que están invertidas. Entonces, la función tangente, su inversa es cotangente. De coseno, su inversa secante. De la función seno, su inversa cosecante. Es decir, la función cotangente va a ser igual a abscisa sobre ordenada, vale decir abscisa sobre ordenadas. Aquí anotamos abscisa sobre ordenada. Abscisa, que es igual a x ordenada y. No, simplemente lo hemos invertido. xy. Vamos con la función secante. Aquí es igual a distancia dividido entre la abscisa. Entonces aquí anotamos distancia entre la abscisa. ¿Qué es distancia? Es r dividido entre la abscisa. ¿Qué es abscisa? Bueno, pues es x, ¿no? Como hemos dicho, es su inversa, vale decir distancia arriba, abscisa abajo. R arriba, x abajo. Finalmente tenemos la función cosecante. La función cosecante es igual a la distancia entre la ordenada. Vale, distancia es igual a r ordenada, la variable y, vale decir r sobre y. De esa manera hemos conseguido las 6 funciones trigonométricas. Entonces, algo que deben tomar en cuenta es, ya les decía, el orden es fundamental: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las tres primeras, ¿sabes? De por sí se va a construir estas tres funciones inversas o recíprocas. Continuemos. Ahora vamos a determinar los signos de las funciones trigonométricas en este recuadro. Vamos a determinar la función seno hasta la función cosecante en el primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Entonces acá tenemos, nuestro radio vector o distancia está expresado en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es la distancia siempre va a ser positivo. Entonces acá está expresado como positivo en los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? No existe distancia negativa. Otro aspecto. Acá, del origen para este lado van a ser números positivos. De acá para la izquierda, negativo. Acá en la ordenada, del origen para arriba, positivo. Del origen hacia abajo, negativo. Explico acá los signos. Acá, este lado, como es paralelo al eje Y, de aquí para arriba son positivos, por esa razón es positivo. Ahora, esto, de acá para este lado habíamos dicho que es positivo, por eso esta abscisa es positivo. Por ejemplo acá, ¿por qué es negativo esta abscisa? Porque precisamente de acá para este lado habíamos indicado que es negativo. Y positivo, ¿por qué? De acá para arriba hemos dicho que van a ser números positivos. Y el mismo caso se repite con los demás cuadrantes. Otro aspecto que debemos anotar es lo siguiente. Atenderme. Vamos al primer cuadrante. Este lado es la ordenada, es decir, Y. Este lado es la abscisa, X. Este lado va a ser, un poquito más gruesito, va a ser R o nuestra distancia. Vamos al segundo cuadrante. De acá para este lado se llama abscisa, X. Este lado, que es paralelo al eje Y, se llama ordenada, Y.
y este lado va a ser nuestra distancia r. Acá, esto va a ser nuestra abscisa x, este lado que es paralelo al eje y, ordenada y, y finalmente tenemos acá, este lado va a ser nuestra abscisa x, este lado paralelo al eje y, ordenada y finalmente tenemos nuestra distancia r. Entonces vamos con la primera función trigonométrica seno. ¿Qué dice? Acá ya habíamos anotado que la función seno es igual a ordenado sobre distancia, y dividido entre r, primer cuadrante, acá primer cuadrante, y sobre r, y dividido entre r, más entre más, positivo. Vamos al segundo cuadrante, y entre r, más entre más, tercer cuadrante, y entre r, menos entre más, menos, tercer cuadrante, menos entre más, menos. Ahí está con la función seno. Vamos con la función coseno, x sobre r, vale decir abscisa sobre distancia. Primer cuadrante, acá, más entre más, segundo cuadrante, x sobre r, menos entre más, menos, tercer cuadrante, x sobre r, menos entre más, menos, y finalmente vamos con el cuarto cuadrante, x sobre r, aquí está, más entre más, Vamos finalmente con la función tangente, mejor dicho, con las primeras tres funciones. Función tangente, ¿qué dice la función tangente? Y sobre x, ordenada sobre distancia, primer cuadrante. Acá está. Más entre más es positivo. Vamos al segundo cuadrante. Y entre x. Acá está. Y entre x. Más entre menos, menos. Tercer cuadrante. Menos entre menos, más. Y vamos finalmente al cuarto cuadrante. Y entre x. Menos entre más, menos. Ahora vamos con las funciones inversas. Cotangente. ¿Qué dice la función cotangente? X sobre y. Es decir, simplemente es al revés. Primer cuadrante dice x sobre y. Más entre más, Vamos al segundo cuadrante. X sobre y. Menos entre más, menos. Tercer cuadrante. X menos entre menos, más. Cuarto cuadrante, x sobre y, más entre menos, menos. ¿No? ¿Qué hemos hecho? Si hace rato hemos dicho, más entre menos es igual a menos, ahora estamos diciendo al revés, más, mejor dicho, menos entre más, simplemente es menos. Solamente se ha invertido. Estamos volviendo a repetir. Entonces, la inversa de coseno es secante, vale decir, más, menos, más. Y la inversa de seno es cosecante, vale decir más, menos, más, menos, ¿no? Ustedes pueden verificarlo y les va a salir de la misma manera. Entonces, hasta aquí la explicación de la primera parte. Más adelante, en el siguiente video, continuamos ya con los ejemplos. Nos vemos más adelante.